del Señor. Pensaron que fuera, ¿verdad? No, estamos en el lugar indicado. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, somos una iglesia cristiana evangélica, salvos por gracia. Predicamos la salvación mediante Jesucristo y les invitamos a sintonizarnos, y de ese modo, si algún día gustan visitarnos, son bienvenidos. Que Dios los bendiga. Hay una parte de la Biblia en el Salmo 106, dice así: aleluya, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios esta mañana. Elevemos nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que Él sea pues bendecido y santificado esta mañana. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas. Padre bendito, te damos gracias esta mañana. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos no veas nuestras maldades, porque de continuo, Señor, solamente estamos actuando mal, somos carne. Acuérdate, ten misericordia de nosotros, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos, purifícanos y haznos idóneos, Señor, y aptos para invocar tu bendito nombre y levantar nuestras manos en santidad hacia ti. Lávanos, límpianos, púlenos en tu gracia, en tu amor. Bendice esta tu iglesia y este tiempo de comunión contigo. Bendice las iglesias, Señor, que están en este momento congregadas en tu nombre, y todo que sea para gloria tuya, Señor. Trae a los hermanos que han de venir, tráeles con bien, apresura sus pasos y guárdalos en su camino, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a cantar un himno, hermanos, el 294, para iniciar nuestra reunión. Vamos a cantar el número 100, ¿qué es? El 193. 193.
¿Algún número, hermanos? Número 203. El Señor Jesús está llamando. Quiere el campo de la batalla. Él irá buscando a los perdidos. En la senda les enseñará. Cuando el rostro del campo da riente, al profeta al oír la voz que llamaba, andaba el Señor en respondió, háblame, heme aquí, responderé, Señor, háblame, le diré, heme aquí, envíame, Señor. Hay millones que han pecado, escuchar su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarle, envíame, Señor, háblame, heme aquí, responderé, Señor, háblame, le diré, heme aquí, envíame, Señor. Cuando el tiempo tenga llega pronto iremos al celeste. Ojalá ya que el sol les bendiga, Cristo ahí nos diga exísteme. Heme aquí, responderé, Señor, háblame, le diré, heme aquí, envíame, Señor. 255. Está bien, hermano. Uno más. Vamos a cantar el número 255 y seguimos con la reunión libre. Solo es una canción, cantará, Señor, la verdad.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. La pretensión que teníamos era tener las dos, bueno, más bien es tener las 2 horas de reunión libre. Mi papá fue a Guadalajara, fue a ver si es cierto que en Teuxitlán habían un campo de exterminio. No, no es cierto, fue a visitar a un hermano y de lo que yo sé llegaron con bien y todo está bien hasta ahorita. De hecho en la mañana hasta mandó un mensajito, ¿verdad?, a la iglesia y pues gloria a Dios, ojalá que regresen con bien. Pero bueno, yo creo las 2 horas las vamos a tener de reunión libre, por si alguna hermana quiere dar una acción de gracia en la segunda hora, puede hacerlo, o algún hermano también. Mientras, para aprovechar el tiempo, yo voy a hablar un tema que es muy importante. De hecho, estos temas, ¿cómo empiezo? ¿Cómo será mejor? La Iglesia Católica presume, o ellos hablan mucho de que es la iglesia verdadera por varios factores. Lo manejan de esta manera. Primeramente porque ellos hicieron el canon, o ellos tienen la historia del canon en sus manos, bíblico. O sea que ellos le dan la autoridad a la Biblia. Segundo, por el tiempo y la vejez que ellos manejan, y la sucesión apostólica. La sucesión apostólica no es otra cosa más que imponer las manos, como nosotros lo hacemos con nuestros pastores, o reconocemos la labor de alguien. La tercera es por el poder político y militar que tuvieron en aquellos tiempos. Quizás ellos no tenían sus soldados como tal,
pero tenían la fuerza para mover reinos, tanto el de Inglaterra y el de España en la Edad Media. Y si usted pone a leerse, muchos reinos fueron controlados por estas personas. Ellos llegaban, por ejemplo, ellos tienen demasiados templos donde quiera que llegues, porque ellos llegaban con la autoridad de decir, mira, tenemos un obispo o el papa o X nos mandó que nos dieras estos terrenos, son para una iglesia, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo la escritura. Estar fundamentado siempre en la Biblia siempre va a traer cosas buenas. El hombre, nosotros por naturaleza, la misma Biblia lo enseña, somos destructivos, somos monergistas, somos sinergistas, somos personas que somos envidiosos y a la vez queremos apoyarnos para enriquecernos, y hay muchos movimientos que manejamos de esta manera. Y en la Biblia siempre encontramos cómo se va a regular una sociedad. Hasta en los mandamientos que recibieron los judíos era para que vivieran bien entre ellos. Había reglas de hasta cuando alguien mataba accidentalmente, cuando sucedía alguna situación, con quién tenías que ir, quién podía ser juez. A los jueces también les advertía que no deberían de recibir dinero del rico para no sesgar el juicio. Todo esto ya son principios que siempre se han hablado de la Biblia. Y la Iglesia Católica en este aspecto, ellos se amparan en estas cosas. Ellos tuvieron muchos concilios, desde el concilio de Nicea, que es uno de los más importantes, porque ahí establecieron el canon bíblico, se estableció el canon bíblico. Y obviamente ellos aceptaron algunos libros que habían aceptado la comunidad judía. Y todo esto es muy importante, hermanos, para la tradición, se puede decir, de la iglesia. Es muy importante, es historia de tradición. Ahora, en el siglo XVI, o entre el siglo XV y XVI, hubo mucho que le llaman protestantismo, o hubo mucho revolución acerca de todo lo que estaba levantando la iglesia. ¿Por qué? Primeramente, canon. La palabra canon significa regla o vara de medir. Cuando uno dice, este es el canon, vamos a suponer que tú y yo vamos a establecer, como se ha hecho en la historia, el metro. Yo digo, este es un metro, ¿no? Y agarro una regla, la divido en 100 partes, y digo, son 100 centímetros, va a ser un metro, y tú y yo vamos a tener la misma regla para medir. Pero luego, esto pasó a lo largo de la historia. Ya no me gustó el metro, se me hace muy chiquito. Cuando yo voy a comprar algo, digo, no, es que está muy chiquito. ¿Sabes qué? Vamos a agregarle. Y lo agrego. Pues de nada sirve hacer un concilio o un canon si yo lo voy a romper cuando yo quiero. Porque lo que se estaba reconociendo en este concilio era la autoridad bíblica. O sea, estamos hablando, no que yo escribí, o sea, no que en el canon se escribieron los libros, sino que se reconocieron como autoridad bíblica. Pero ¿de qué me sirve reconocer algo si yo mismo lo voy a pisotear? Ese es el problema circular que encontramos, ¿no? Porque yo digo, no, pero yo lo reconocí. Es como si tú y yo ahorita establecemos que la Biblia va a regir nuestras vidas. Pero luego cuando ya no me gusta, yo digo, no, es que como yo la reconocí, yo tengo derecho de decir, no, esta no. Eso es contradictorio, es un problema circular que no acaba. Porque aparentemente yo le estoy dando una autoridad a un libro, pero yo como autoridad. Y luego yo como autoridad digo, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta. Entonces, ¿qué sucede? Lo tuerzo o digo, no, es que la tradición es más importante que lo que establecimos como canon. Aquí vienen varios puntos que se establecieron en el protestantismo después de que sucedió esto. Salió las 5 solas de Martín Lutero, que le llaman, o que se fueron desarrollando durante este tiempo. Pero Martín Lutero desarrolló las 5 solas. 5 solas es sola escritura, es la primera. No tengo buen latín, hermano, si no las diría en latín.
pero una es sola escritura. ¿Qué es esto? Que solamente la escritura puede dar la autoridad o tiene la autoridad para regir la iglesia. Y cuando dice solamente, es que estaba excluyendo la tradición. ¿Sí me entiende? Porque la tradición luego, ¿sabe qué pasa con las tradiciones? Por ejemplo, mire, el voto del celibato se dio en el concilio de Letrán como en el año 1100, 1150, no tengo las fechas aquí, bueno, salen varias fechas. ¿Qué es el voto del celibato? ¿Alguien sabe qué es el voto del celibato? No casarse. Y por eso la religión católica, todos los padres, bueno, que les dicen padres, que no son padres de nada, son sin casarse, por el voto del celibato. Pero antes de eso sí se casaban. Ahora, ¿qué dice la escritura acerca de esto? Por ejemplo, la escritura dice que el obispo debe ser casado. ¿Por qué? Hay un argumento, no es capricho de Pablo diciendo, ustedes cásense, hombre, a ver qué. No, él dice, porque si no puede con su familia, ¿cómo va a poder con la iglesia de Dios? La iglesia, la familia es el pequeño reflejo de que si en lo poco vas a poder, en lo mucho también. Pasa lo mismo, si con lo poco no puede, si no puede tener a su esposa, a sus hijos en orden, hasta el perro, dicen por ahí, hasta el perro que te obedezca, ¿cómo vas a poder con un pueblo? Bueno, estos son argumentos bíblicos, no son caprichos bíblicos. Entonces estableció el celibato. ¿Y qué es lo único que destapó el celibato y se ha destapado durante estos años? Pederastía, orgías y homosexualismo. Y lo quieren tapar, pero es imposible tapar porque ellos le llaman Santo Padre, el Santo Padre. Para empezar, santo lo están aplicando como en un término ontológico, en un término como es, o lo están diciendo como lo que somos todos nosotros, santos por medio de Cristo. Ellos lo manejan en un término ontológico, o sea, en el valor que tiene la palabra. Santo es apartado de pecado. Ellos dicen el Papa es el Santo Padre, el vicario de Cristo. Yo les digo, ¿dónde esto está en la Biblia? No está, pero es tradición. Ya empezamos a rebatir ahí las tradiciones con la autoridad bíblica. Por eso cuando Lutero explotó, ellos se molestaron. ¿Cómo que sola escritura? No, ¿cómo que sola fe? Las 5 solas, ¿se las saben? Sola escritura, solamente en Cristo, la salvación, solamente por medio de la fe, solamente la adoración es a Dios. Y se me olvidó la otra, pero son 5. Y estas explotaron en un boom y le llaman protestantismo. No, son los hermanos separados, nos dicen ahora. Ahora, la situación no termina aquí, hermano. Esto ha sido en una evolución de tratar de discriminar a los que no piensan como ellos. ¿Quién hacía esto en la Biblia? Ellos dicen, nosotros tenemos la autoridad porque tú, ¿cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios? Pues porque nosotros la pusimos, ellos dicen. Pero ¿de qué sirve que la pongan si la pisotean? ¿De qué sirve que pongan un canon? ¿Sabes qué dice tercera de Juan? ¿Qué es el argumento que ahorita usan? Habla de Diótrefes. ¿Sabes quién era Diótrefes? Que quería el primado, que no permitía que los hermanos llegaran a la iglesia. ¿Tú puedes llegar a la iglesia católica y ser un miembro hoy? ¿Así como así? Claro que no. ¿Por qué? Porque no comulgas con sus decisiones. Pero como nosotros sí somos sola escritura, de cierta manera, hay otro movimiento que después surgió como prima escritura. Este es un movimiento más metodista. Prima escritura es que, o su principio es que la Biblia tiene mayor autoridad que la tradición. ¿Qué es esto? La tradición se va regulando con la Biblia. Vamos a suponer,
tenemos una tradición aquí, por ejemplo, de poner lonas. Es ridículo, no es espiritual. Pero vamos a suponer. Y le ponemos un peso a los que ponen la lona, o al que pone el sonido, a quien sea. Y decimos, no, es que la tradición marca que hay que poner lonas así, así, así. Pero luego empieza a ser un acto de conflicto, o de dinero, o de otra cosa. ¿Quién nos va a regular, hermano? Tiene que ser la palabra de Dios. Porque si no, vamos a andar cambiando la hora de iniciar la reunión por la lona o por no sé qué, cuando la Biblia tiene que marcar cómo debe ser el orden en la iglesia. La prima escritura es esto, que la Biblia es primero. Cuando hay algún argumento que se está saliendo de alguna tradición, o la tradición está sobreponiéndose sobre la escritura, entonces la prima escritura la vuelve a regresar a su lugar. Funciona como vara, como se había puesto el canon, que significa vara de medir. El canon es esto, algo que te va a regresar a lo que se había establecido. Esto es lo que sugiere en la prima escritura se acepta la tradición, la experiencia y la razón que pueden nutrir a la religión, y es lo que muchos están viviendo el día de hoy. Iglesias bautistas, pentecostales, están aceptando la prima escritura. No solamente por la escritura, sino que la escritura es la base, y luego llegan a edificar sobre libros que algún autor escribió, sobre alguna tradición que se haya puesto, como la Navidad. Aprovechan la Navidad como para engrandecer el nacimiento de Cristo, cosas así. Yo no estoy diciendo que está bien, hermano, solo estoy explicando lo que son cómo funcionan estas iglesias. Y después viene la sola escritura. La sola escritura, más bien antes de esta viene la sola escritura, que era solamente la escritura rige la doctrina y cualquier enseñanza o juicio de la iglesia. Solamente la escritura. Aquí no importa la tradición. La cosa es que para la sola escritura tenemos que estar preparados. Hay que estar leyendo la Biblia. ¿Yo cómo voy a hacer sola escritura si no tengo conocimiento de la Biblia? Es imposible. Ahora nos estamos enfrentando a una ola de catolicismo que está como reviviendo a causa de todo esto, y no está mal, hermano. Mira, hay católicos que aceptan, yo los he escuchado, que solamente la adoración es para Cristo. Y ahorita está de moda porque obviamente no pueden con la idolatría, y aceptan que María no es ni una diosa, aceptan que solamente es la madre de Jesús. Lo aceptan tal cual, porque están estudiados. El problema es que tienen la losa de la tradición y tienen que andar ahí esquivando golpes, ¿no? Andar moviendo la cintura para que no les pegue nada. Pero es imposible. Al final del día, estos monos de yeso, que muchos lamben y tienen ahí, todo esto no sirve de nada. Dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos, no palpan, tienen orejas, no oyen, tienen pies y no andan. Entonces, ¿de qué sirve? Dice, no, es un recuerdo bonito, no sé qué, la oración de los santos. Con la oración de los santos truenan una doctrina que se llama que Cristo es el sumo sacerdote que tronó el velo para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. ¿De qué sirve que Jesucristo haya roto ese velo? Y hasta se rompió cuando murió Cristo. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que hubo un temblor. ¿Y qué pasó? Que se tronó el velo. ¿Qué significaba eso? Que tú tienes acceso directo con el Padre. ¿Pero de qué sirve? El católico te dice, no, espérame, ¿cómo que acceso directo? No, aquí están los santitos, órale. Y a chupar santos. Y ahí están todos, chupando santos. Yo les digo, están tronando una doctrina esencial de Cristo. Están minimizando el trabajo de Cristo. Es lo que les digo, cuidado con las doctrinas que aceptamos, porque tienen implicaciones que destruyen a nuestro Cristo, que sobajan a Cristo, que lo minimizan. ¿De veras Cristo necesita santos? ¿Sabes? Estaba escuchando apenas a un sacerdote cuando estaba diciendo,
María no tiene omnisciencia ni omnipresencia. Entonces imagínate que le están orando 20,000 en Estados Unidos, todos nuestros parientes, y luego a la misma hora otros 20,000 aquí en México, o 30,000 o 1,000,000. ¿Cómo le va a hacer para oír las mismas oraciones en el mismo tiempo? Y luego decía un sacerdote, decía, no, es que Cristo le anota la lista y se la pasa para que la lea con calma. Y luego ella se la regresa a Cristo para que ella pueda, para que él pueda actuar. O sea, hacen cada maniobra, tienen que hacer cada maniobra fuera de la Biblia, obviamente. Si la Biblia dijera esto, hermano, pues ¿qué decimos, no? Pues ahí está, ¿no? Cristo le está anotando todo para que ella no se vaya a marear, y luego, pues sí, marear, ¿no? Y luego se la regresa. No, esto es pura tontería, esto no es bíblico. Por eso yo les pregunto al catolicismo, y se les pregunta y no contestan, ¿de qué sirve canonizar un libro si tú lo vas a cachetear cuando tú quieras? ¿De qué sirve que yo haga un juramento contigo que vamos a respetarnos y luego te agarro a cachetadas? Esto no es canonizar. Ellos tienen aún abierto el canon bíblico. ¿Lo tienen abierto a qué? A sus expectativas, a sus palabras, a sus falacias, ¿sí? Y estos sofistas, que son los católicos, ellos son sofistas que les gusta argumentar sin razones. Debemos nosotros aprender a respetar la sola Escritura. Solamente por la Escritura llega el poder de Dios. Vamos a empezar ahora sí ya que tenemos esto en consideración. Primeramente, alguien que me ayude a leer, por favor, Juan capítulo 12, del 48 al 50. Si alguien me apoya, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 48 al 50, por favor. ¿Alguien? Anda, hermano, fuerte. Su palabra, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene a quien le juzgue. La palabra he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna, así que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Así es. Yo les pregunto, va a haber un juicio final y va a haber una decisión. La pregunta aquí es, ¿quién te va a juzgar, hermano? ¿La tradición o la palabra? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Quién? La palabra. Entonces, ¿se puede ser sola Escritura? ¿Podemos nosotros nomás basarnos en la pura Escritura o se ocupa la tradición? Con la pura Escritura. Vamos a suponer, ¿podría resucitar o revivir la iglesia? Vamos a suponer que hay una guerra que dura 30, 50 años y todos nosotros morimos, nuestra generación, y nuestros chiquitos van creciendo y nunca hubo congregaciones ni iglesias. Y vamos a suponer que después de 60 años, 70 años, alguien, un joven, un día encuentra otra vez una Biblia. ¿Podría llegar a Cristo con la pura palabra o no? ¿O se ocupa tradición? Porque aquí ya se rompió la tradición. Entonces estaríamos hablando de que la palabra no tiene poder y se ocupa tradición más palabra. ¿Este argumento será válido? ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia de esto? ¿Alguien recuerda a Josías? ¿O alguien recuerda a Esdras, el sacerdote? ¿Qué pasó en estas cosas? ¿Qué pasó con el pueblo judío? Por estar en guerra, es la misma situación. Olvidaron los escritos. Por estar en la idolatría, olvidaron a su Dios. ¿Y luego qué pasó, hermano? Encontraron los rollos, ¿no? Y cuando leyeron los rollos, ¿qué decía? ¿Que se acordaron o que aprendieron? Muchos ya no estaban viviendo lo que decía la palabra. ¿Y qué hicieron los rollos? Llevaron otra vez al pueblo a Dios y Dios les volvió a bendecir.
¿A poco no? Entonces, la pregunta es, ¿podremos vivir solamente con la Escritura? ¿Solamente con las palabras de Dios? ¿O se ocupa la tradición oral? Acuérdese lo que dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que la tradición puede ser corrompida. Y es lo que ha pasado. Yo te aseguro que si el catolicismo que hizo el concilio de Nicea, donde pusieron la Biblia, revivieran de pronto y llegaran a este momento, no reconocerían la iglesia. Te lo aseguro. Dirían, caray, ¿cómo que María ascendió con todo y guaraches? ¿Dónde eso está en la Biblia? Ellos aceptaron la Escritura y por eso le llamaron canon bíblico, para que todos se rigieran bajo esta vara o regla. Pero ¿qué pasó? Se hicieron hasta asesinos. Empezaron a matar a quien no comulgaba con ellos. Nada más y nada menos. Ahí está el protestante mayor. Lo persiguieron hasta en toda Europa, lo persiguieron hasta Alemania para matarlo. ¿Por qué? Porque no coincidía con ellos. Eran unos asesinos. Pero yo digo, por culpa de la Biblia, porque en el nombre de Dios se han hecho muchísimas muertes, muchísimos escándalos en el nombre de Dios. Pero yo pregunto, ¿de verdad esto fue de Dios? ¿Dios quiere provocar esto en la gente? Asesinatos, muertes, que nosotros subestimemos a los hermanos. Mire, vamos a seguir leyendo. Primeramente ya pusimos la nota que Dios va a juzgar por medio de su palabra en el día final. Entonces a mí la tradición la agarro, la hago bolita ahí, que se la queden, se la regalo. Yo ocupo la palabra, no me importa la tradición. Dios va a juzgar por su palabra. Dice, las palabras que yo estoy hablando, estas les juzgarán en el día postrero. No dice, y la tradición, no se les olvide. No, dice las palabras, porque no las hablo de mí mismo, sino que son palabras de Dios. Jesucristo dijo esto. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses. Vean lo que dice la Escritura. No es cierto, es segunda de Timoteo, ¿verdad? No es Tesalonicenses segundo, ¿sí? Sí, sí. No lo anoté. Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Fíjense lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por tradición. ¿O por qué? Carta nuestra. Retened la palabra que ha sido por nuestra palabra, está diciendo un apóstol, o por carta nuestra. No dice por tradición. Está hablando de carta. O sea, ¿la doctrina se puede desarrollar a partir de las cartas? Les pregunto, ¿se puede desarrollar una doctrina a partir de una carta? No. ¿De estas cartas? ¿O necesitamos la tradición? No. Claro que se puede desarrollar. Aquí está diciendo, retener la doctrina que habéis aprendido por palabra, o ¿cuál es la otra opción? Por carta. ¿Está la tradición aquí? Ahora, el canon bíblico fue cerrado, hermano, cuando dice la Escritura que debemos fundamentarnos sobre el evangelio de los profetas y de los apóstoles, dice. De Cristo, los apóstoles y los profetas. ¿Hay apóstoles todavía? No. ¿Profetas? Tampoco. Cristo ya murió también. Murió y resucitó. Pero a lo que vamos es, solamente estas tres posiciones
son las que pueden entrar en un canon bíblico. Ya después podríamos hablar cómo se hizo el canon. Es muy largo también este tema, y cómo se desarrolló, cómo llegaron a escoger estos libros. Pero obviamente estamos aceptando la autoridad apostólica y de Cristo y de los profetas. Nosotros, yo no apruebo un papa. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Ellos dicen, no, ¿cómo no? Le dio la autoridad a Pedro, ahí está cuando dice, y sobre ti fundaré la iglesia. Pero enseguida lo que no leen es que en ese mismo versículo enseguida le dice, apártate de mí, Satanás. Si tomamos estos dos versículos y los aislamos de su contexto, porque Jesucristo está hablando de él, de la piedra que es él, el mismo Pedro, si tú lees al apóstol Pedro, ¿quién dice Pedro que es la piedra? Jesucristo. Pedro dice, Jesucristo es la piedra y nosotros por encima, igual que Pablo. Los dos toman el mismo acto, entendiendo que Cristo es la piedra y los apóstoles están después de esta piedra principal. ¿Pero qué dicen? No, Pedro es él. Y luego te dicen, es lo que les decía, quieren llevarte históricamente con el caminito de los papas hasta Pedro. ¿Sabes qué es lo lamentable de todo esto? Hay papas pederastas, papas adúlteros y fornicarios. Se rompe la sucesión en algún momento, siempre, porque son hombres, hermano. Son hombres. El problema es que los elevan a tanto que dicen, no, cállate, no digas eso. No, hermanos, son hombres. Y dice la Biblia que todos somos pecadores, y cualquiera que diga que no es mentiroso, dice la Biblia. Entonces no son santos para empezar. Somos santos en Cristo por la adopción, pero no somos santos en su sentido ontológico de decir, no, yo soy santo, soy apartado de pecado. ¿Por qué? Pues no más por la tradición. No, son hombres que pecan también. Por eso dice Hebreos, a los sacerdotes, ¿qué dice Hebreos? Primero tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. ¿Pero por qué era esto necesario? Si ya eran sacerdotes, porque eran pecadores. Entonces ofrecían primero un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. ¿Sí se fija, hermano? El grave error que hay aquí, por no tomar la sola escritura como base, se va corrompiendo. La misma Biblia demuestra que la tradición se corrompe. ¿Qué pasó con los corintios? ¿Qué pasó con los gálatas? ¿Qué pasó cuando habla con Tito? Se estaban corrompiendo. La misma Biblia demuestra que el hombre y la tradición se corrompen. Y por eso es importante el canon. ¿Qué es el canon? La regla que nos va a enderezar. Pero si yo la regla la modifico cuando quiero, pues de nada sirve un canon bíblico. Las católicas, de veras, si tan solo amaran su Biblia, otra iglesia sería. Dice que los obispos sean casados, dice la Escritura. Es requisito, es necesario, dice Pablo, que los obispos sean casados. Esto va a ayudar mucho, va a ayudar muchísimo. Pero ¿qué pasa? Hicieron un voto del celibato en un concilio. Quizás algún personaje que creo que hasta se castró. Y luego que dijo, no, todo celibato. Y luego ¿qué sucede? Sacerdotes demostrado que tienen hijos por ahí, que son homosexuales, que son pederastas. ¿Es culpa de la Biblia? La Biblia no tiene la culpa. Es culpa de uno que corrompe las escrituras y no se sujeta a la regla bíblica. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Hay todo este tipo de desastres. Y esto puede pasarle a nuestra iglesia y a cualquiera que se olvide de la sola escritura. Si nos olvidamos que la Biblia es la que rige nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Esto se puede ir de mal en peor. Vamos a dejar entrar al maligno, el chisme, todo esto. Entonces, este versículo habla de que por carta podemos aprender la doctrina
que es propuesta por Dios. Ahora vamos a leer Primera de Juan. Ahora sí, voy al versículo que quiero ya aterrizar todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Capítulo 4, vamos a leer desde el capítulo 4. Fíjese cómo empieza el apóstol Juan. El apóstol Juan tenía más o menos autoridad que Pedro, o la misma. Porque solo hablan de un linaje que llega hasta Pedro, pero Juan estableció muchas iglesias también, De hecho, conocía las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Y está demostrado que Juan conoció muchas iglesias. Y es importante, hermanos, saber que Juan está enseñando algo bien importante aquí. Dice 4:1, amados, fíjese las primeras palabras de este capítulo. No creáis, ¿a qué? A todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La pregunta es, ¿cómo yo voy a probar con la tradición si alguien es de Dios? ¿Alguien puede demostrarme esto? ¿Yo puedo probar algún espíritu que es de Dios con la tradición? Y si sí, ¿cómo? Si alguien dice, bueno, sí, ¿cómo? ¿Cómo lo pruebas? Porque dice, no le creáis, sino pruébalo. Está hablando del que enseña, del que habla. No está hablando de que te metas a las casas de los hermanos a meterle celulares, que entierres un celular a ver si es bueno. No. Está hablando de cómo vas a saber que alguien es de Dios. ¿Cómo vas a saber? Con la palabra. No hay otra manera. La tradición no sirve de nada para esto. Ve lo que dice la Escritura. Dice, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Jesucristo mismo dijo también en Juan capítulo 8, creo que es del 46 o 45, dice, ustedes no oyen mi palabra porque no son de Dios. Esto, ¿cómo ha retumbado en mi cabeza? Tú dices, no, pero es que pues no es tan importante leer la Biblia, hermano, pues no tengo tiempo. Hermano, es que esto no es de tener tiempo o no tener tiempo. ¿Tienes tiempo de ir al baño? Aunque no tengas tiempo, hermano, es una necesidad. O algún día has dicho, ay, hoy se me pasó ir al baño, es que no tuve tiempo. No es de tener tiempo, es una necesidad. Es lo mismo con la Escritura, no es de tener tiempo, es una necesidad estar escuchando a tu Dios. Porque sí tenemos tiempo de poner los discos, el radio, la tele, el celular, el Facebook. Para eso sí hay tiempo. Pero 15 minutos de leer la Biblia, ay, hermano, ni que fuera ni que fuera un santo. No, pues ni que me fuera a ganar el cielo con obras. ¿Cómo vas a probar un espíritu si es de Dios? Si ignoras la Escritura. Si yo ignoro la Escritura y un hermano ahorita aquí se para a hablarme de la tradición y que María fue y descendió y que no sé qué y que subió con todo y chanclas y esto fue canonizado apenas a principios de 1900, pero durante 1900 años nadie supo que María estaba así. Y en el año 1100 por ahí también dijeron que María era virgen perpetuamente, pero antes de eso nadie supo que era perpetuamente virgen. ¿De qué sirve? Y si yo ignoro las Escrituras, pues me voy a tragar lo que me den estos cuates. Van a llegar estos no padres, ¿y qué van a decirte? No, María ascendió con todo y chanclas y se fue, y fue pura, inmaculada. Y
Yo les digo, están brincándose temas principales. ¿Dónde queda María en el plan de salvación? Ese plan de salvación que se forjó antes de la fundación del mundo, ¿dónde queda ella si no necesitaba de un Salvador? Si era pura e inmaculada. Ella no necesitaba a Cristo. ¿Para qué? Es más, ¿por qué no murió ella? ¿Para qué teníamos que ver sufrir a alguien? Ella hubiera entregado su vida por nosotros, si era inmaculada y pura. No, si ella pudo ascender sin ver la muerte, Jesucristo tuvo que poner la muerte y vencerla, pero ella sin ver la muerte ascendió, pues no tiene más poder. Uno sufriendo y la otra entre nubes. ¿No es ridículo esto? Ahora, esto contradice lo que dice la Biblia. María misma dijo: mi Salvador, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Dónde dejan este versículo? Lo destruyen con la tradición. Y luego dice uno, el padre Vaca, el buey, o no sé cómo le llaman, el toro. ¿Qué dice? No, es que no saben leer los protestantes. ¿Y qué enseña? Que María era virgen perpetuamente, que ascendió con todo. ¿Y sabes qué enseña para la ascensión? Lo que Pablo enseña acerca de que todos nosotros vamos a estar en la presencia de Dios en el momento que muramos, pero no carnalmente, sino en alma. Las almas se van con Dios y la carne se queda aquí pudriéndose. De todos, la única carne que no se quedó, ellos dicen, no, la ascensión de Enoc, la ascensión de Elías. Ellos hablan, de Elías. Ellos hablan de esto. Pero yo digo, ¿y eso qué tiene que ver con María? Si María ascendió, ¿por qué no lo dice la Biblia? Si es tan importante, ¿por qué no lo dice? Porque hay tradición y la tradición está corrompida, hermano. La tradición llega a corromper la doctrina. Y andan enseñando y avergonzando a la gente que no cree como ellos. Lo mismo que hacía Diótrefes. Y les decía, no se junten con ellos, no hagan esto. ¿Por qué? Porque él quería el primado. Él manejaba las cosas como él quería. Y así es esta gran ramera Iglesia Católica, que se ha prostituido por dinero, por tener poder, teniendo la palabra en sus manos, teniendo la historia en su espalda. ¿Qué tuvieron que hacer? Perseguir a los que no comulgaban con sus ideas. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo muy serio. Yo te digo, ¿se puede vivir solamente con la palabra de Dios? Hablando doctrinalmente. ¿O necesitas tradición? Dice la Biblia que nosotros hemos aprendido de la doctrina por carta o por palabra de los apóstoles. Ahorita ya por pura carta, ya se murieron los apóstoles. Pero es por pura carta que está la doctrina. Jamás enseñó donde una tradición se pasa y se pasa y se pasa en los siglos. Y ahora ¿qué tenemos? Una iglesia viva por la tradición. Esto no se puede. ¿Por qué? Porque la tradición se corrompe. Ya le dije, la demostración está aquí en la Biblia. Está aquí. Empezaron caminando bien y luego que les dijo, Gálatas, habéis caído de la gracia, les dice el apóstol. ¿Por qué? Porque querían ser sinergistas, querían sumar sus obras buenas. ¿Con qué? Con el sacrificio de Cristo. Cristo, no eres suficiente, ahorita te ayudo. Vamos a portarnos bien, vamos a darle sinergia, sinergismo. Son sinergistas, aumentándole al sacrificio de Cristo sus obras. Esto dice la Biblia. Dice la Biblia que no por obras para que nadie se gloríe. Lo dice clarito. ¿Qué más claro quiere? Dice la Biblia que si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Entonces la pregunta es, ¿se pueden salvar por obras? ¿Alguien puede? Nadie puede, nadie ha podido. Entonces, hermano, el punto es que la Biblia es clara en la doctrina. La doctrina nos enseña, nos demuestra durante todo este tiempo que debemos de probar
Todo lo que se nos habla, aún los de Berea, ¿qué dice? Los más nobles de Berea iban y checaban en su casa si lo que se les había enseñado así era. ¿Por qué? Porque hay que ver a la luz de la Biblia que lo que el que se para allá, el que se para enfrente, nos está hablando con la Biblia y no no está contándonos cuentos. No sean cuentos de él. Yo le digo, hermano, usted hace esto, usted lee su Biblia, agarra la palabra de Dios y la disfruta, la tiene de primera mano, la prueba de primera mano, o siempre está esperando a ver qué traen los demás. Esto es una responsabilidad personal, hermano. Yo no vengo a juzgar a nadie si leen o no leen. Si un hermano se para aquí, yo le digo, yo estoy checando, como dice Primera de Corintios capítulo, no me acuerdo si es 1 o 3 o 2, no me acuerdo. ¿Qué dice? Es más, también lo dice Corintios capítulo 12 o 14, que uno se para y los demás juzgan. Uno se para y los demás juzgan. Yo cada vez que alguien se para y me dice, no, hermano, es que no sé quién hizo esto y lo que hizo el otro. Ah, caray, ¿dónde? No, pero es que créanme, de veras, miren, hermano, es que es lógico. Pues será tu lógica, pero si no está escrito, yo no lo tomo. Si no está escrito, yo no lo tomo. Ahora hay cosas que yo digo, bueno, es buena teoría, me gusta, me parece bien, pero si no está escrito, no lo tomo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me rige a mí, no el pastor, no los maestros, no nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación personal con Dios, hermano. Yo le pregunto, ¿usted la tiene? A usted el día de mañana puede llegar este toro y decirle, no, es que la Biblia dice, y empieza a hablar, y tú te vas a asustar, o vas a decir, hermano, tú no sabes lo que lees. La Biblia enseña esto. La Biblia demuestra que la salvación no es por obras, no es sinergia. Se puede decir que es como monergismo, solamente por Dios. No hacemos nosotros nada, hablando de obras. No sirven de nada, no ayudan a nada, y no somos nosotros nada para lograr la salvación. Obviamente, en el fondo es por el diseño de Dios que puso un Salvador para la humanidad. Es un diseño, hermano. Más que puedas o no puedas, es por diseño. Aunque seas el más bueno de la tierra, Dios diseñó que el más bueno de la tierra necesita de un Salvador. Así está diseñado, punto. Así lo estableció Dios desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, este es el Salvador, este es el Cordero que salvará al mundo, punto. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, punto. No hay nada más que agregar. El problema es que la tradición sí le ha agregado. Y yo le digo, hermano, cuidado con las tradiciones, porque se han corrompido muchas. Están corrompidas. Y a muchos les da comezón y les duele oír que su religión está mal. ¿Por qué? Porque les gusta cargar esa losa. Yo les digo, demuéstrame que la Virgen no pecó. No, pero no dice que sí pecó. Le digo, pero tampoco de Juan Bautista. La Biblia tampoco habla de que Juan Bautista pecaba. A ver, ¿por qué no lo canonizas también? Porque todo está con el sentimiento de la mamá. Como la mamá me acepta todo, como la mamá es la que media por mí, también María debería mediar, ¿no? Y es puro sentimiento, pura tradición, y se va pasando a la gente ignorante. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Lo que sucede es esto: la iglesia se va degradando, se va destruyendo. Se olvidan de que Cristo es el Salvador, y luego llegamos a religiosismos que no te llevan a Cristo. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia, somos una iglesia que ama a Cristo, somos una iglesia que solamente acepta la palabra de Dios. Sola Escritura. Sola Escritura. Grabes esto, hermano, somos sola Escritura. A mí no me importan las tradiciones de ninguna religión, ni de ningún convento, ni de nadie. Si la gente quiere guiarse bajo tradición, aténgase a las consecuencias. La palabra de Dios nos va a juzgar el día final.
no la tradición. Dios la bendiga. Tenemos un momento de comunión, hermanos.